Y creo que hay que dar gracias en esta mañana alegre, esta mañana deportiva en la costa oriental del lago, en este bachaquero que muchos quieren y que tal vez otros no creen. Cuando llegamos a este terruño, él lo ha asumido como si fuera mi segunda casa. Les cuento para los que no creen. Bienvenido. Los que me ven aquí todas las tardes, entre semanas, ya mi señora está a punto de pedirme el divorcio. Paso más tiempo aquí en Bachaquero que lo que paso en Moray, en el estado de Trujillo, por montar este torneo internacional con el apoyo de mucha gente, la cual voy a decir. Pero sin duda es importante agradecer, quiero agradecer al profesor Muñoz, Gregorio Muñoz, el loquito como le dicen al profesor Muñoz. Quiero agradecer al profesor Martín Rodríguez, ahí está al lado de la cámara. Él es el Danco del municipio de Lagunilla. Ha venido a meter el pecho a la brisa, como se dice en el ciclismo, acá en esta pujante ciudad de Bachaquero. A los equipos participantes, a mi amigo Snyder Perea, colombiano de nacimiento de Bogotá, a esa escuela bogotana. Para ellos mi saludo, mi respeto. Hace 3 días estuvo aquí para que vean la organización cuando se trata de organizar las cosas. Hace 3 días llegó y dijo, yo voy a ver dónde es que se va a jugar, yo voy a ver dónde voy a dormir. A Julio Muñoz Armijo, ese chiquitico, pequeñito que está ahí en Cruzado, es el presidente del CCD a nivel de Ecuador y a nivel de Sudamérica. Ahí está, acompañándonos. A mi amigo Daniel Cueto, sin duda, abrazo, mi respeto para Cueto, excelente amigo. Al profesor Ledesma, de la Fundación Plaza del Sol. Quería comenzar con eso para después decir dónde está la lista del protocolo, por favor, si es tan amable, porque yo no me sé los nombres. Me disculpa, le había dicho a David que me la hiciera llegar. Agradecerle sin duda alguna al alcalde Edgar Fino. Abrazo solidario para él. Hace más de 2 meses fui a Lagunilla y me reuní en la Liga de Lagunilla y les presenté algo parecido. Y me dijeron, es imposible que vengan equipos de afuera del exterior. Yo no creo. Yo sí creo. Y por eso estoy aquí. Agradecerle a Ender, a sus hijos y a todo el tren. Al profesor Martínez, Cheo Martínez, como le dicen aquí. Agradecimientos especiales. Para ese otro hombre, no lo veo por aquí, debe estar sacando fotos por ahí. Ese que no tiene ni un pelo de tonto, no tiene ni un pelo, el profesor Sánchez. Ahí está. Mil agradecimientos para él. Para él agradecimientos. Para ellos también, para ese vigilante, ese señor que cuida el instituto, que cuida el Indebar, Arnoldo. Ese señor no duerme, ¿verdad? Le doy fe y testimonio que no duerme. Se encarama, como dicen mis abuelos en Trujillo, coloca una silleta arriba de la poltrona y está mirando por la ventana casi todas esas horas cuidando el instituto. Sí, señor. Así que mi agradecimiento, y para todos los muchachos, para este flaco que está ahí que me ha atendido, y para todos ellos, al administrador, mil gracias. Así que para Leonardo, concejal, creo que es el único concejal que tiene el Partido Socialista Unido de Venezuela aquí. Para siempre. Mil gracias para Leonardo. Creo que en su camioneta ha hecho más de una diligencia cargándome para arriba y para abajo. Permítame la expresión que le diga, me está hasta haciendo que yo no me reúna en otras cosas que tengo que hacer. Me dice, no, le digo, usted se metió en esto y tiene que cumplir. Y así es, lo he encargado y él me ha dicho, no te puedo atender ahorita, pero te llamo entre 10 minutos. Yo quiero agradecer eso, hay que agradecerlo, me disculpan, sin duda alguna. Para los otros concejales, algunos los conozco, y otro buen amigo, a Fernando Colmenares, periodista, me ha abierto las puertas de la televisión y ya le hemos ido a llevar el mensaje. Me disculpan lo largo porque no quería perder este escenario. No quiero perder este escenario de ustedes los de Bachaquero. No quiero perder este escenario. Viene de muy lejos de aquellas montañas allá atrás. Así que mil gracias. Aquí dice los señores concejales, licenciado Ángel Pereira, no sé quién es el licenciado Ángel, mil gracias. Para Adelio Murillo,
para la abogada Mireida Langures, para Franklin Medina, para Lidia Gil, para el magíster Leonel Cabeza. Creo que Leonel es el jefe del gobierno, no hermano de político, ¿no? Como trujillano. Los trujillanos como que estamos regados, yo le dije a Leonardo, yo que le dije a él, qué cantidad de gochos habemos aquí en el caballo. Pero digo gochos porque es la expresión popular que hay. A Yolani Pino, creo que fue candidata, creo. Perdió en la radio, perdió por muy poco, por mucho que haya perdido. Ese no es mi problema, pero está aquí. A los señores directores de las diferentes direcciones paramunicipales de Balmores, a los señores representantes de PDVSA, por cierto, tiene la deuda PDVSA con este estadio. Si alguien hay de PDVSA aquí, dígale que yo dije que tiene una deuda PDVSA. Ojalá que algún medio, las televisoras dijeran esto y si hay prensa escrita que lo digan. Hay una deuda de PDVSA con este estadio. Es una de las mejores canchas de la costa oriental del lago, no de la costa oriental del lago, y tiene muchísimos problemas. Pero bueno, tiene una deuda. A los organismos públicos, a la policía regional, a los bomberos, a Rómulo Kumares, no lo veo a Rómulo Kumares por ahí. Mil gracias, perdón. Bueno, para todos sin duda es importante, yo quería decir esto. Colina se llama la cancha, Pablo Colina. Pablo Colina se llama, así se llama, pero no la conocen, si no la conocen como la pista. Cuando le digo a los taxistas, llévenme a la Pablo Colina, no saben dónde es, dicen que es la pista. Bueno, pero lo importante no es eso. Lo importante es que estamos aquí y que ya vamos a comenzar. A la banda del Cepille. Mil gracias a los señores que están con las banderas. A los medios de comunicación, para ellos mi saludo y mi respeto. Ender, abrazo, Ender. No nos conocíamos. Creo que tenemos alrededor de 22 días, un mes que nos conocimos. O un poquito más porque estuve en la inauguración de un torneo. Porque esto no es producto de la casualidad. Yo hace un año hice un torneo nacional, traje a Lara, traje a Zulia y traje a Trujillo aquí a este estadio. Y lo inauguramos un torneo que lo ganó Lara, por cierto, ese torneo nacional. Y después ahora vine y me monté hace 2 meses y medio y hice un torneo intermunicipal con Tijuana, Lagunilla y Bachaquero. Y ganó Bachaquero. El aplauso es para Cueto y su muchacho. Ese cuento me permite que me siga expresando. Ese es un cuento que tengo que redondear para terminar de decirles por qué está este torneo internacional. Esto no está producto de la casualidad. Aquí, esto no es producto de que no, que se le ocurrió a un loquillo. No. Señor alcalde, señor presidente del instituto, colóquenle un trabajito a ese muchacho. Por favor, yo les pido de todo corazón. Ese muchacho es el que riega la cancha. Ese muchacho es el que la pinta. Ese muchacho es el que entrena. Ese muchacho es el que le da todo, por favor. Yo pido, me ha tocado a mí asumir algunas cosas y a él a lo mejor le da pena. Pero como a mí no me da pena pedirle al presidente del Instituto de Lindner como promotor deportivo, como no sé qué cosa. El gobierno es muy amplio y da para todo y siempre hay un hueco donde colocar y donde acomodar. Ender sabe de eso porque tiene muchísimos años en la administración pública y sabe de eso. Bueno, mis señores, yo creo que me he sido muy largo. Me disculpan, pero quería echar este cuento. Agradecido a los equipos visitantes. Hay 2 equipos venezolanos y 2 equipos extranjeros. Y sin duda, pues, para el padre de Santa María. Iba a decir a la misa que no lo nombré. Me disculpen, mi padre, mi santo padre, que no lo nombré. Allá se está alojando el equipo de Maracaibo. Allá está alojado. Allá está el profesor Ledesma. Está durmiendo allá, por supuesto, en su instalación. Y no sé qué otro que se me ocurra, que se me quede por ahí. Me disculpan si alguien le dice, mira, no te nombraron, pero bueno, a lo mejor no tenía la lista aquí. Es importante. Bueno, agradecerle a todos. El aplauso es para ustedes, muchachos. Yo creo que sin duda alguna, este fútbol que tanto queremos y que tanto amamos, lo llevamos en la sangre. Bueno, que continúe con este protocolo.